Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar viendo algo que yo considero muy importante para aquellos que quieran dedicarse a lo que es hacking ético o pentesting, saber qué es un hacker. Y no hace falta que vos estudies nada de esto para que vos empieces a cambiar o a entender por dónde va el tema de la definición y cambiar muchas veces creencias limitantes que tenemos respecto, o creencias erróneas, que tenemos respecto a la definición de hacker. Básicamente, si nosotros buscamos imágenes de hacker, vamos a encontrar algo así. Una persona enmascarada, eh, relaciona actividades delictivas, vemos el signo del esqueleto, dos espadas, un pirata. Pero a ver, históricamente hablando, el término proviene de los años 60 y 70. Este término se usaba para describir a programadores, que eran capaces de modificar sistemas y crear nuevas aplicaciones. En este contexto, ser un hacker era visto como algo positivo. ¿Por qué? Porque era asociado a la innovación y creatividad en el ámbito de la tecnología. Al día de hoy inclusive se usa mucho eso, por ejemplo, vos estás jugando un videojuego y sos muy bueno, es la típica frase, es un hacker. O cuando sos muy bueno dominando algo, es un hacker. Que eso también va por el lado de especializarse o ser muy bueno en algo. Lo cual está bien aplicado, pero vamos a explicarlo bien en breve. La palabra o el término ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día se utiliza tanto para describir a aquellos que realizan actividades legales y constructivas, como a quienes cometen delitos, a quienes son cibercriminales. El problema es el cambio de percepción. ¿Por qué? Porque este cambio de percepción, que hay gente que diga una cosa y hay gente que diga otra, muchas veces nosotros nos terminamos creyendo o terminamos repitiendo como loros cosas que realmente no sabemos o no nos ponemos a investigar, que es un poco el objetivo de este video. Nosotros tenemos que partir de la base. Si nosotros buscamos en un traductor, que es DeepL, que personalmente si no es el mejor, es uno de los mejores que hay, porque es muy fiel a la traducción como tal. Si nosotros ponemos hacker, como pueden ver acá en la imagen, en la parte izquierda, si yo pongo hacker, me sale como pirata informático. Básicamente está asociando hacker con actividades delictivas o de la vida fácil a nivel popular. Yo hice un video en TikTok de esto en el cual yo explicaba que se promulgó hace un par de meses, no pude encontrar la fecha exacta, la verdad. Se promulgó y partió desde España un proyecto de ley, por así decirlo, una junta de firmas para cambiar la definición. Porque básicamente ser hacker no es sinónimo de malo. Ahí está el grave problema de la generalidad, de generalizar. Como muchas veces uno ve las noticias, por ejemplo, un practicante de artes marciales lastimó a una persona. O sea que vos subliminalmente te están haciendo creer toda persona que practique artes marciales es dañina, es mala. O un perro asesinó a un vecino. Y vos decís, es como que subliminalmente te meten todos los perros son malos. No, hay un montón de salvedades. Pero hay que tener mucho cuidado con estas generalidades que se meten en nuestra cabeza y después repetimos como loros cosas que no son verdad. En base a esta junta de firmas, se propuso una verdadera definición, que es a lo que vamos. Un hacker es un individuo que tiene un profundo conocimiento de los sistemas informáticos y la programación. Por lo tanto, es un experto, es un especialista en seguridad informática que se dedica a intervenir y o realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones sobre un producto o dispositivo. Es un especialista, es un descubridor de hacks, es un fanático, es un obsesionado. ¿Por qué es importante que digamos especialista? Porque las buenas o malas intenciones vienen después. De acuerdo a lo que vos hagas con lo que sabes, es lo que te va a definir como persona. Lo que se va a decir, esto es éticamente bueno o éticamente malo o moralmente cuestionable. ¿Por qué es importante llamarlo especialista? Porque es una persona que ha dedicado mucho estudio, muchas horas y distintas estrategias y métodos para poder dominar ciertas cosas, para descubrir hacks. El famoso término cuando uno dice hacks para una vida saludable, hacks para una dieta adecuada, hacks para ser un buen deportista, hacks para ser un buen estudiante, todo viene de esto, del hacker. Alguien que ha dominado, en este caso, conceptos de la informática y la computación. Por ejemplo, uno ve, no sé, a los speedrunners, a gente que se dedica a pasar juegos rápidos, que encuentra bugs. Bugs, recordemos que viene de insecto y es cuando encuentran errores en el código del juego que pueden aprovechar para terminar más rápido el juego. Y capaz que es saltar en un rincón, que caen del escenario y pasan al final del nivel y un montón de cosas que vos decís,
Hermano, ¿cómo hiciste? Y bueno, fue dedicarle tantas horas, obsesionarse tanto al punto de ya rozar la locura para lograr esto. Esto es lo mismo. Un especialista en cualquier área es una persona que se obsesiona tanto con lo que hace, vive tanto con lo que hace, es como que se levanta y se acuesta pensando en lo que hace, que tarde o temprano lo termina dominando. Es así como dice el dicho, uno ama lo que conoce, uno en parte se vuelve lo que ama. Ahora, si un hacker es un especialista, a ver, una persona buena, por así decirlo, un especialista bueno, se le va a llamar hacker ético. En cambio, un especialista malo, o que busca en sí sus propios beneficios, se le llama cracker o ciberdelincuente. En realidad, el pirata informático sería la definición del que es cracker o ciberdelincuente. Porque el hacker, aquel especialista que ha dominado tanto las cosas, lamentablemente en usarlas en pro de una buena sociedad, de mejorar la ciberseguridad, de ayudar a otros, etcétera, lo hace para su propio beneficio, que bueno, hay miles, ya sea por mayor fama, ya sea por dinero, por comodidad, etcétera. Eso depende totalmente de cada uno. Por ideología, eso lo vamos a desarrollar mejor en otros videos cuando hablemos bien de los tipos de hacker. ¿Cuáles son los tipos de hacker? Acá voy a hablar solamente del hacker ético y del ciberdelincuente o cracker. Hay un montón de definiciones que las voy a desarrollar en otro video, en la que voy a hablar específicamente de cada uno, pero quiero que en este video nos quedemos con dos. Tanto el hacker ético como el ciberdelincuente son especialistas, pero cada uno tiene intenciones distintas. El hacker ético, también conocido como white hat o hacker de sombrero blanco, es aquel que trabaja para mejorar, para optimizar la ciberseguridad. Un principio en la ciberseguridad es que nada es 100% seguro. ¿Por qué? Porque la tecnología es creada por y para humanos. Y básicamente siempre van a haber cosas que mejorar. Siempre van a haber cosas que uno, en sus limitaciones, no pudo ver, no pudo prever. Ya sea una mala configuración, ya sea algo que no fue parcheado a tiempo, cosas que se aprovechó alguien que sabe más o simplemente lo descubrió. Se centran en la protección de sistemas y en el descubrimiento de vulnerabilidades antes de ser explotadas por alguien que, si cayera en sus manos, sería aprovechada para sus beneficios. Encuentran una vulnerabilidad y hacen un informe de ciberseguridad para decirle a la empresa o organización que trabajan, mira, yo aproveché esta vulnerabilidad para mandarme tal pedo, corregila, si no alguien con malas intenciones, si lo llega a encontrar, va a explotar y ahí va a tener un montón de graves daños en tu empresa, hasta la bancarrota inclusive, por ejemplo. Un hacker ético como tal no es que se manda de una. Vos podés tener las mejores intenciones, pero no por eso te metes, por ejemplo, a una empresa, organización o una persona y buscas una vulnerabilidad y decís, mira, acá está el problema, ahora pagame o reconoceme lo que yo hice. No, tiene que haber un contrato de por medio. Ese contrato de por medio mínimo tiene que estar firmado, ya sea por la gerencia o dirección de la empresa o organización a la cual vos vas a auditar. Primero, no puede haber nada solamente en palabra, porque las palabras se las lleva el viento. Es tu palabra contra la de otro en caso de si vos llegás a tener problemas legales. Primero. Y segundo, tiene que haber un contrato porque básicamente vos estás pidiendo permiso para hacerlo o no. Si vos lo haces sin permiso, ¿en qué te diferencia un ciberdelincuente? Quizás no aprovechaste, no vulneraste no hiciste daño como tal en la organización, pero es equivalente a que si vos vas a una casa y abrís la puerta sin permiso, entrás. Es una invasión a la privacidad. El cracker. Son hackers maliciosos. Buscan acceder a sistemas con intención de robar. Robar información, escalar privilegios, causar daños ya sea para su propio beneficio. Obviamente en estos casos ellos no piden permiso, simplemente van y se mandan. Y recordemos que en el hacking algo que se busca también es no solamente el vulnerar algo y el explotarlo, sino el tratar de estar dentro de la organización lo más que se pueda sin ser detectado. De ahí viene la profesión de respuesta a incidentes. Aquel que una vez descubre a un visitante no deseado dentro de su red, tiene que hacer todo para sacarlo. Eso lo vamos a ver bien en otros vídeos. ¿Qué es un hacker ético? ¿Y cuál es su función? Un hacker ético, como recién dijimos, es un profesional, un especialista, que usa sus habilidades para mejorar la ciberseguridad de las organizaciones. Su objetivo es identificar las vulnerabilidades,
Una vulnerabilidad es una debilidad, ya sea en un sistema, una mala configuración, algo que puede ser explotado por una amenaza. Una amenaza puede ser un ciberdelincuente. Un hacker, un hacker ético, tiene que hacer pruebas de penetración y auditorías de seguridad. Básicamente esto es una documentación. Por ejemplo, vos sos una empresa y me contratás a mí, contratás mis servicios para que yo haga una auditoría de seguridad o una auditoría de pruebas de penetración. Yo voy a llegar a tu organización, que bueno, fue lo que yo hice en unas prácticas de la facultad del año pasado. Vos apenas llegás a la empresa, obviamente siempre habiendo un contrato, habiendo ya permiso, todo firmado, todo excelente, vos tenés que llegar y decir, por ejemplo, llego del perímetro y tiene una entrada por acá y una entrada por acá. Entré y apenas entro hay una cámara en la puerta. ¿Me enfocó bien? ¿No me enfocó bien? ¿Qué medidas de seguridad tienen? ¿Qué tipo de puerta? ¿Tienen ventanas? ¿Tienen rejas en las ventanas? Apenas llegué, ¿tienen o no seguridad a nivel de personal? ¿Tiene una persona a nivel de seguridad? ¿Me pararon? ¿No me pararon? ¿Me revisaron? ¿No me revisaron? ¿Me preguntaron qué iba a hacer? ¿No? Etcétera. ¿Tienes redes wifi abiertas, o sea, sin contraseña? Todo ese tipo de cosas se ve. Y un montón de cosas más, obviamente. Pero lo que uno hace en la auditoría o pruebas de penetración es buscar todas las cosas malas, por así decirlo, o regulares que tiene la organización. Para que después, en base a un informe, aconsejarle y hacer un seguimiento a esta empresa o organización para que cambie estas cosas. Si tenés una red wifi abierta, sin contraseña, mínimo poner contraseña. Porque viene una persona con mínimos conocimientos y te puede hacer una moderación activa simplemente gracias a tu misma red wifi que vos le abrís. Tiene una puerta, tiene una ventana gigante que da con la gerencia. Y esa gerencia está a unos metros de la calle. A ver, puede venir una persona cualquiera, rompe la ventana, se hace de papeles o documentos importantes de la gerencia y se va. Fácil, pone rejas, pone cámaras, pone un guardia de seguridad, todo eso, para que se entienda. Bueno, la función del hacker ético es crucial, ya que en un mundo donde los datos son un activo valioso, recordemos que toda la información es valiosa. Hay muchos que catalogan la información más valiosa que el oro, porque vamos a hacer lo siguiente, supongamos que se cuela tus datos, ya sea tu DNI, tu tarjeta de crédito, un montón de cosas. Van a sacar préstamo a tu nombre sin tu permiso, pueden hacerte perder tu identidad como tal, un montón de cosas graves que en sí es más valioso que el oro todo eso, porque es irrecuperable. Lo que yo siempre digo, que el otro día yo lo hablaba con un amigo, el hacker ético tiene que ser una persona con una aguja moral inamovible, con una brújula moral inamovible. ¿Por qué? Porque básicamente vos te haces de datos sensibles que otra persona, en tu lugar, un hacker malicioso, un ciberdelincuente, las podría aprovechar para su beneficio o venderlas, inclusive. Uno, como estudiante de ciberseguridad, ve mucho eso. Hay gente que, por ejemplo, está descontento con su organización y quiere renunciar o ha visto injusticia, etcétera, y busca a un ciberdelincuente y le dice, mira, te vendo tales datos, o el ciberdelincuente se aprovecha de eso por ingeniería social y consiguen, por ejemplo, hacer daño a la organización por esto. Un hacker ético es aquel que tiene datos, pero a pesar de que puede hacer cosas malas, no solo que no las hace, sino que hace todo para mejorar la organización. Tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. ¿Y por qué digo que siempre hay que ser moralmente inamovible? O ser un buen profesional. Primero una buena persona y segundo un buen profesional. Es verdad que a corto plazo la ciberdelincuencia da mucha plata. Inclusive yo hace poquito hice un video, también en YouTube, aquí, en el cual yo digo que es más rentable la ciberdelincuencia que el narcotráfico. Imagínense la plata que se mueve. Al corto plazo sin duda es re beneficioso en cuanto te da plata, pero a largo plazo yo no lo aconsejo, primero porque vas a vivir intranquilo toda tu vida. Hay gente que es especialista que se dedica a esto lamentablemente, que hace la suya y nunca va a ser detectado. Pero también yo voy a hacer las cosas bien. Porque yo creo que cuando alguien contrata tus servicios es como un amigo que te abre las puertas de tu casa. Y vos, supongamos que vos entras a la casa de un amigo y le robás algo. Más allá de que lo que le robes sea valioso o no, la actitud es tan mala, tan patética, que vos decís, sos peor que una cucaracha. O sea,
La persona te está brindando de su intimidad. Estás entrando a su casa. Te está abriendo las puertas de su casa, con lo mucho o poco que tiene, y vos simplemente, en vez de mostrar respeto, le robas algo. Bueno, algo así es lo que hace una persona que es ciberdelincuente o que se aprovecha de este tipo de cosas. Uno siempre tiene que tener una brújula inamovible y saber hacer siempre las cosas bien desde un principio. Porque recordemos que todo se mueve en el boca en boca. En el mundo de la tecnología, más allá de que uno vea un montón de cosas, también hay un networking, hay contactos, hay un montón de cosas. Y si vos haces las cosas bien en un lugar, sin duda vas a tener trabajo en otro. Aparte, el hacer las cosas mal implica un montón de cosas. Si vos agarrás como ciberdelincuente, vulnerás una organización y ganás, por ejemplo, $10.000, capaz que vos te hiciste $10.000. Ganaste en un acto algo que una persona promedio gana en un año, por tirarte un número. Pero eso, entre otras cosas, hizo que echaran gente de la empresa, o la empresa cayó en bancarrota, o un montón de cosas que no solo afectaste a la empresa, sino afectaste a miles de familias que dependían de esa empresa. A los trabajadores y sus familias, a los proveedores, a limpieza, etcétera, por una acción egoísta. El hacker ético, bueno, acá esto personalmente creo que está mal, o no se tiene que prestar a confusión. No es que uno actúa como ladrón de guantes blancos, eso no existe, ladrón es ladrón. Simplemente lo que se refiere a la definición es que lo que vos haces es, usas las mismas estrategias y herramientas que usaría un ciberdelincuente para vulnerar una empresa o organización. Solo que en vez de hacerlo para tu beneficio, vos todo eso haces un documento demostrando qué pasos seguiste o qué cosas hiciste para lograr ciertas cosas y le haces en un documento aconsejando qué cosas mejorar para ser cambiadas. ¿Cuál es la idea? Que esto se ve mucho en las book bounties o en las casas recompensas. La idea es que vos hagas todo tal cual, documentes todo tal cual, que una persona cualquiera pueda replicarlo. Ahí entonces significa que realmente hay una gravedad en el asunto y se puede vulnerar. Entonces, un hacker ético busca ayudar a la organización a protegerse, optimizando la ciberseguridad, la seguridad de los activos de la información. El cracker intenta vulnerar sistemas para obtener beneficios personales. Esta distinción es súper importante para ir cambiando de a poco a nivel popular de la diferencia entre un hacker ético y un ciberdelincuente. Finalmente, ¿cómo podemos distinguir a un hacker bueno de un hacker malo? Es muy interesante porque el otro día yo investigando un poco sobre el tema, uno siempre tiene que buscar cosas por analogía. La analogía significa que hay comparaciones que son en parte igual y en parte diverso. La gente que se dedica al cultivo aplica mucho una frase que dice: por los frutos os conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Que esa frase inclusive se ve en la Biblia. Hay cosas, por ejemplo, ellos dan el ejemplo de la paja y el trigo. Hay cosas que hasta que no crecen, no se termina de saber si es bueno o si es malo. En el caso de la ciberseguridad, obviamente siempre uno al corto plazo lo ve, pero ¿cómo podemos distinguir entre otras cosas? Primero, un hacker bueno de un hacker malo se va a distinguir por la intención. El hacker ético trabaja con un contrato, una autorización de las organizaciones, todo ya sea para mejorar la ciberseguridad. El cracker no solo que actúa sin permiso, que ya eso de por sí está mal. Si vos sos una persona que decís quiero hacer esto de buena manera y te metes sin permiso en una organización, ya estás haciendo las cosas mal. Por más que después hagas todo bien, ya empezaste haciendo las cosas mal. Siempre mi consejo es empezar y terminar todo haciendo las cosas bien. Ser profesional, ser profesionista y ser moralmente inamovible. Después, por el resultado, lo mismo que decía recién. Así como los frutos de un árbol se ve por eso, por los frutos, no solo que ves el árbol crecer, sino que se ve por sus frutos, lo mismo pasa entre un hacker ético y un ciberdelincuente. El hacker ético busca proteger y ayudar a los demás. Un hacker malo, un ciberdelincuente, busca obtener beneficios personales a expensas de otros. El hacker ético empatiza más con la magnitud del daño por si algo llegara a pasar, lo que le explicaba recién. Si yo hago esto mal, voy a afectar a familias. Si yo llegara a robar, voy a afectar a familias que dependen de los trabajadores de la organización. Voy a afectar a proveedores, voy a afectar a un montón de cosas simplemente por beneficio propio. No hay que hacerlo por ese lado. Hay que hacer siempre las cosas bien. Al cracker no le interesa, simplemente busca su beneficio. Y acá esto yo lo tomo medio con pinzas, porque acá que dice, el hacker ético suele tener certificación en ciberseguridad. Eso es verdad.
El hacker ético suele tener más que nada certificaciones. Hay distintos tipos de certificaciones que eso lo vamos a ver en otro video, el cual son necesarias para tener trabajo o escalar en un trabajo. ¿Qué pasa? Así como el hacker ético tiene certificaciones y rinde exámenes, en el caso de la ciberdelincuencia pasa parecido, pero ellos en realidad, en vez de tener certificaciones, aunque igual hay crackers que lo hacen, es ir rompiendo barreras, por así decirlo, en el mundo de la ciberdelincuencia para escalar. Por ejemplo, viene un hacker malo, viene un ciberdelincuente y no sé, y hackea la página de Adidas, por ejemplo, y pone su firma. Es como si yo hackeara y pusiera: esto fue hackeado por tu hermano mayor. Y yo me presento ante un grupo de cibercriminales o un grupo de hackers que se dedican a esto, y ya es como que uno suma puntitos o sube de rango y así. Pero eso básicamente es la diferencia entre hacker bueno y hacker malo. Espero que este video les haya servido mucho para entender un poco o brindar luz sobre, bueno, qué es un hacker, qué es ser un hacker ético, qué es ser un ciberdelincuente, y bueno, incentivarlos a que estudien esta hermosa profesión. Yo de a poco voy subiendo contenido y ya iré subiendo más videos. Hasta acá dejamos el video. Muchas gracias, nos vemos.